Hoy en Inventónicos viajaremos a través del tiempo para descubrir quién fue el genio detrás del primer robot y cómo este invento cambió nuestra percepción de la tecnología. Pero antes de sumergirnos en la historia, veamos qué es un robot. Un robot es una máquina programable diseñada para realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. La palabra robot tiene sus raíces en la obra de teatro checa RUR, Robots Universales Rozum, escrita en 1920 por Karel Apek, donde se utilizó por primera vez el término. Sin embargo, el concepto de robots no es una invención moderna, se remonta a la antigüedad. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, donde el matemático y mecánico Arquitas de Tarento diseñó el pájaro en el año 350 a.C., aunque no tenemos una descripción detallada de su funcionamiento exacto. El autómata tenía forma de pájaro y, según las fuentes históricas, podía volar a través del aire utilizando el principio de la propulsión por aire comprimido. El pájaro de Arquitas se considera uno de los primeros intentos conocidos de crear una máquina autónoma capaz de realizar una tarea específica, en este caso, volar. Aunque la tecnología detrás de este autómata era rudimentaria en comparación con los robots modernos, su creación marcó un hito en la historia de la robótica y la automatización. Desafortunadamente, no se conservan registros detallados que describan en profundidad el diseño y funcionamiento del pájaro de Arquitas de Tarento, pero su existencia ilustra el ingenio y la creatividad de los antiguos pensadores y científicos en su búsqueda de la automatización y la creación de máquinas autónomas. Imagina la asombrosa visión que debió ofrecer en su época. Pero la verdadera revolución en la creación de robots comenzó en 1961, cuando George Devil y Joseph Engelberger desarrollaron el primer robot industrial programable, llamado Unimat. Este hito marcó el inicio de la automatización en la manufactura y liberó a los trabajadores de tareas repetitivas y peligrosas. ¿Te imaginas una fábrica sin robots? ¿Pero cuál fue el primer robot móvil autónomo? Este fue Shaki, creado en 1972. Podía navegar por su entorno, tomar decisiones y comunicarse con los humanos. Fue un hito en la robótica, demostrando que las máquinas podían aprender y adaptarse a su entorno. Un dato curioso sobre el nombre Shaki se debió a su forma de moverse, que a veces parecía un poco tambaleante, como si estuviera temblando. Esto fue como un toque humano en la robótica. Desde entonces, los robots han evolucionado a pasos agigantados. Son máquinas sofisticadas diseñadas para una variedad de aplicaciones, desde la industria automotriz hasta la medicina. Y para sorpresa de muchos, los robots se pueden clasificar de diversas formas. Algunos son robots industriales, como los brazos robóticos en las fábricas conocidos como cobots, mientras que otros son robots de servicio, como los asistentes virtuales en nuestros dispositivos. Y así existen una amplia gama de robots que nos ayudan a diversas tareas. También hay robots que imitan animales. Estos robots bioinspirados copian el movimiento y el comportamiento de criaturas reales, desde aves hasta lagartos. Esta forma de robótica se llama biomimética y nos permite aprender de la naturaleza para mejorar la tecnología. La naturaleza como fuente de inspiración. ¿Sabías que el robot más pequeño del mundo fue desarrollado por científicos en Suiza y mide solo 0.2 milímetros y puede ser controlado de forma remota? Este pequeño avance en la nanotecnología es asombroso. Los robots han tenido un impacto significativo en nuestra vida cotidiana, mejorando la calidad de vida al realizar tareas peligrosas o repetitivas, como en la industria automotriz, donde han reducido el riesgo para los trabajadores. Además, en la sociedad, los robots desempeñan roles fundamentales en la atención médica y la asistencia a personas con discapacidades. En términos económicos, la inversión en robots ha sido notable. En 2020 se invirtieron más de 16.000 millones de dólares en robots industriales en todo el mundo. En cuanto al número de robots, se estima que hay alrededor de 2.7 millones de robots industriales en funcionamiento en todo el mundo y este número sigue en aumento. Los robots han impulsado la evolución de las empresas al aumentar la eficiencia y la productividad. En la industria manufacturera, por ejemplo, la automatización robótica ha permitido una producción más rápida y precisa, lo que ha reducido costos y aumentado la calidad de los productos.
En el sector de la logística, robots autónomos se encargan de la gestión y distribución de mercancías, acelerando la cadena de suministro y reduciendo errores. Además, la creación de nuevas industrias relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial ha impulsado la economía y la innovación. Sin la creación de robots, varias industrias tal como las conocemos hoy simplemente no existirían. Desde la robótica de la salud, donde los robots quirúrgicos asisten a los cirujanos en procedimientos delicados, hasta la exploración espacial, donde robots rover exploran planetas lejanos. La industria de la atención al cliente en línea también depende en gran medida de chatbots y asistentes virtuales. En el ámbito de la agricultura, los robots se utilizan en la cosecha y en cultivos de precisión, que consisten en aplicar la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto. El sector de la logística y el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a la automatización robótica. Amazon, por ejemplo, ha desarrollado un ejército de robots autónomos que trabajan en sus almacenes para agilizar los procesos de almacenamiento y envío. El ámbito médico ha sido revolucionado por robots como el Da Vinci Surgical System, que permite cirugías menos invasivas y más precisas. ¿Sabías que la primera cirugía robótica a distancia se realizó en 2001, donde un cirujano en Nueva York operó con éxito a un paciente en Estrasburgo, en Francia, utilizando un robot llamado Zeus? Esto marcó un hito en la telecirugía y sentó las bases para futuras intervenciones quirúrgicas asistidas por robots en todo el mundo. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal Inventónicos para no perderte futuros viajes a través de la historia de la innovación. El impacto de los robots en la sociedad, la economía y las industrias es innegable. Desde mejorar la calidad de vida y seguridad de las personas hasta impulsar la evolución de empresas y la creación de nuevas industrias, los robots continúan desempeñando un papel crucial en nuestro mundo en constante cambio. Los robots comenzaron a volverse populares en la segunda mitad del siglo XX a medida que la tecnología y la robótica avanzaban. A medida que las aplicaciones de los robots en la industria y la vida cotidiana se hicieron más evidentes, su popularidad se disparó. Hoy en día, los robots realizan una amplia variedad de actividades en diferentes ámbitos. En el hogar, robots como los aspiradores automáticos se encargan de la limpieza. En el comercio, los robots de atención al cliente y asistentes virtuales se utilizan para responder preguntas y proporcionar asistencia. Algunos de los robots más populares en la actualidad incluyen a Boston Dynamics Spot, un robot cuadrúpedo altamente móvil que se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde la construcción hasta la inspección industrial. También tenemos a Sofía, un robot humanoide desarrollado por Hanson Robotics, que es famoso por su capacidad de conversación y su apariencia casi humana. Igualmente, se tiene a la asombrosa robot Ameca, que es el robot humanoide más avanzado del mundo, que impresiona por sus expresiones faciales humanas y por cómo interactúa con las personas. Además, no podemos olvidar a los robots asistentes virtuales como Siri y Alexa, que se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Imagina un mundo donde los robots nunca se hubieran inventado o donde su desarrollo se hubiera retrasado significativamente. En este escenario, la industria manufacturera y la cadena de suministro serían menos eficientes, lo que podría resultar en productos más caros y una menor disponibilidad. La atención médica sería más limitada en términos de precisión y acceso a tratamientos avanzados. La investigación en exploración espacial y la automatización de tareas peligrosas sería mucho más lenta. Los avances tecnológicos que hemos experimentado gracias a los robots no serían posibles, lo que afectaría significativamente la economía y la calidad de vida. El futuro de los robots es emocionante y prometedor. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, los robots serán capaces de aprender y adaptarse a entornos cambiantes de manera más eficiente. La interacción con los robots se volverá más natural, con avances en la comprensión del lenguaje natural y la percepción. Se espera que los robots jueguen un papel crucial en la exploración espacial y la colonización de otros planetas. Los robots también serán fundamentales en la lucha contra el cambio climático, ayudando en tareas como la recolección de datos ambientales y la energía renovable. Además de estas innovaciones, se espera que los robots asuman un papel versátil en una variedad de campos.
En la agricultura, los robots de precisión mejorarán la producción de alimentos y en la construcción serán capaces de construir estructuras de manera autónoma. La entrega de paquetes en áreas urbanas será llevada a cabo por robots autónomos y la educación recibirá un impulso con asistentes educativos. Por último, los robots jugarán un papel en la conservación de la biodiversidad, monitoreando y protegiendo especies en peligro de extinción. Estas tareas demuestran la versatilidad y el impacto potencial de los robots en nuestra vida cotidiana. Así que inventónico, la próxima vez que veas un robot, recuerda su historia y su impacto en nuestra vida. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades de los robots. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado. Puedes continuarla dando clic al siguiente video.